Hola gente de YouTube, espero estén bien. Haya pasado un tiempo desde que nos vimos. Lo que pasa es que para la otra serie de videos que estoy haciendo sobre la historia del sunismo, he tenido que investigar un poco más. Y pues por lo tanto, mientras hago la investigación y miren varias fuentes y pues amplio el conocimiento para poderles brindar a ustedes información de calidad, pues no he podido subir videos recientemente por eso. Sin embargo, hoy voy a hablar de un tema un poco controversial, no, muy controversial, que se ha estado discutiendo muchísimo en las redes sociales, en los gobiernos, dentro de las mismas comunidades, tanto en Latinoamérica, no, pero para nuestra audiencia en España o en otros países del mundo, eh, sí tendrán un poco más de familiaridad con la discusión, que es la discusión al respecto de la islamofobia. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué es la islamofobia y de cómo debería entenderse la islamofobia. Bueno, primero que todo vamos a la raíz de la palabra islamofobia, porque la palabra pues tiene dos componentes. Tiene pues la palabra islam, que todo el mundo sabe qué es, y la palabra fobia. Esta es la palabra clave aquí. Esta palabra viene del griego phobos, que básicamente se escribiría así, no sé escribirlo en el alfabeto griego, no importa. La palabra phobos significa un miedo irracional. Y es esta parte, la irracional, lo que tiene de importante. Ahora, ¿cómo se entiende comúnmente la islamofobia? Primero vamos a ver qué significa la islamofobia como tal, la palabra. Partiendo de la etimología de la palabra, islamofobia significa un miedo irracional al Islam. Pero pues como ustedes se habrán podido dar cuenta, el Islam no es una sola cosa. Es decir, el Islam no es un monolito ideológico, cultural y ni siquiera religioso, porque como hemos visto en esta serie de videos hay muchas sectas e interpretaciones variadas del Islam, pues las cuales comparten unos elementos comunes como el Corán, el profeta Mahoma, pues la Meca, la creencia en un único Dios, Alá, en fin. Pero en sí el Islam no es un bloque monolítico. Sin embargo, la islamofobia se refiere a todo lo que implica un miedo irracional de lo que parece el Islam. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, o lo que la gente asocia comúnmente con el Islam. Ejemplo, miedo al Corán, a las mezquitas, hasta los tipos barbados, tipos con turbante, mujeres con velo, y pues ya incluso pasa a una caracterización un poco más racializada. Por ejemplo, gente como de piel morena, que hablan idiomas extraños, o sea, que no son idiomas europeos o que por lo menos no parecen chinos, sino que parecen por allá árabes, de Oriente Medio, o también de la India. O sea, todo lo que parezca aquí en esta islamofobia, en este miedo irracional, entra todo lo que parezca islámico, que pues para el 99% de la población son tipos con barba, mujeres con pañuelo en la cabeza, mezquitas, si uno es un poquito más educado, el Corán. Mucha gente también habla de la Sharia, que de eso hablaremos más en detalle en otros videos. Mucha gente habla también de, bueno, incluso también ya de miedo a gente que parece árabe, que parece como de por allá, de esos países de Oriente y de Oriente Medio. Y pues ahí meten en ese saco gente que viene de Marruecos, la India, Turquía, incluso países que ni siquiera son musulmanes, Armenia, no sé, Sudán, sí, o sea, gente como, incluso hay veces que a nosotros los latinoamericanos nos confunden con gente árabe. Por ejemplo, yo estaba
en un viaje en China y a mí me confundieron con un árabe y con un musulmán uigur, por ejemplo. Y pues yo no tengo origen de allá. O sea, es todo lo que parece extranjero. O sea, la islamofobia se puede entender bajo este esquema como una especie de xenofobia. Es decir, de miedo a lo extranjero, porque el Islam se asocia con lo extranjero, con lo que no es del occidente, con lo que es raro o diferente. Ahora, no es que toda la xenofobia también sea islamofobia, porque por ejemplo existe xenofobia contra los latinos, y pues los latinos no son musulmanes, o también por ejemplo contra los chinos o los japoneses, y pues esos tampoco son musulmanes ni lo parecen, o contra los africanos, que en algunos casos no son musulmanes. Pero la parte del miedo irracional, la parte irracional es la más importante. O sea, uno por qué va a tener miedo a algo, un tipo con barba o una mezquita, si uno no sabe que le está haciendo daño. Y es acá donde viene el problema con la definición. Porque el miedo al Islam, o a lo que parece islámico o árabe o lo que sea, no es un tanto irracional. O bueno, sí puede llegar a ser irracional, pero tiene una causa. Otro tipo de fobias comunes, porque esto es, cuando se habla de una fobia, se está hablando de una fobia. Y básicamente el mejor ejemplo son los que sufren de aracnofobia o de fobia a las alturas. Que dicen, este es un miedo irracional a las arañas o un miedo irracional a las alturas. Pero ojo, esto no quiere decir que el miedo esté completamente injustificado. ¿Por qué? Porque las arañas son venenosas. Muchas arañas son venenosas, las tarántulas, las vidas negras. Pues si uno está en una altura se puede caer. Igual la ofidofobia. Fobia a las serpientes son peligrosas. Y pues hay fobias más raras. Pero digamos que la islamofobia como tal no se cataloga tanto desde el punto de vista de una fobia clínica, sino más desde el punto de una xenofobia. Sin embargo, hay una similitud. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la fobia al Islam sí tiene un origen, hasta cierto punto tiene una justificación, pero pues que se magnifica. O sea, el tema de las fobias es que se magnifica el miedo y que por ejemplo apenas uno ve, en el caso de la aracnofobia, una araña chiquita, uno sale a correr, se pone a gritar. Hay gente que tiene ataques de pánico, lo mismo gente que sube 3 pisos de altura, hay veces que les da ataques de pánico. Algo así pasa con esto, que se magnifica el peligro que representan lo islámico o los musulmanes para la sociedad, y pues se los hace ver como una especie de demonio o monstruo que es capaz de destruir la civilización. Y pues esto obviamente tiene sus orígenes, bueno, realmente hay muchos documentales y todo que trazan el origen desde la época del colonialismo, pero en realidad la islamofobia contemporánea se puede trazar muy bien desde el 11 de septiembre para acá. O sea, la islamofobia está muy unida al miedo contra el terrorismo, pues lo cual es un miedo bastante lógico. Porque pues quién no tiene miedo de que uno esté en un centro comercial y muera en una explosión, en un tiroteo. Ahora, esto no quiere decir que el terrorismo sea exclusivamente islámico, porque pues hay terrorismo perpetrado por gente de la extrema derecha, de hecho ahora es lo más común. Durante los 70, 60, 80 hubo mucho terrorismo perpetrado por grupos de extrema izquierda, guerrilleros, terrorismo cristiano incluso, grupos terroristas nacionalistas también, la ETA, la IRA en Irlanda. Es decir, el terrorismo es una táctica, no es una ideología. Y pues el Islam en sí no promueve el terrorismo. Hay algunos que tratan de interpretarlo como que sí se promueve el terrorismo, pero ellos ni siquiera lo llaman terrorismo, ellos lo llaman al-jihad. Y pues para ellos el terrorismo es de todas formas un medio para hacer esta guerra santa. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es la islamofobia, es decir, es un miedo irracional o magnificado a todo lo que sea islámico porque se ve como una amenaza. En un principio porque tenía implicaciones del terrorismo, o sea, al principio toda la islamofobia giraba en torno al miedo al terrorismo.
Ahora, sin embargo, la islamofobia o el miedo irracional a los musulmanes se convierte en una cosa de que ya no es tanto por el terrorismo. Ciertamente el terrorismo lo alimenta, pero ahora es un miedo a lo que es la destrucción cultural del occidente, que es lo que uno ve en muchos medios de la derecha, que ellos dicen que ellos vienen a destruir el occidente y a convertir a todo el mundo y a imponer la sharia. Entonces vamos a tratar de desglosar un poco cuáles son como los principales aspectos del miedo hacia los musulmanes. Bueno, ya hablamos de uno, que es el terrorismo. Yo creo que eso ya lo aclaramos. Entonces lo voy a chulear ahí. El otro que es más complejo es la sharia. Y pues el otro es la típica xenofobia, o la fobia al extranjero o a lo que es de fuera. En el caso de la xenofobia, pues digamos que con los musulmanes es mucho más fácil de aplicar, principalmente en los países de Europa, porque la mayoría de los migrantes en estos países son musulmanes y pues obviamente esto se incrementa con crisis como la crisis de los migrantes sirios, o pues todo el tema de los migrantes que se hunden por allá en las islas, entonces la gente tiene miedo. Y pues digamos que obviamente todo esto va de la mano, ¿no? O sea, dicen, no, acá vienen terroristas de esos países o vienen a imponer la Sharia. Bueno, ¿qué es la Sharia? La Sharia es lo que uno llamaría la ley islámica. Ahora, creo que ya lo habíamos hablado un poco en un video sobre la historia del sunismo. La Sharia no existía, o sea, la Sharia no es una cosa que haya venido revelada por Dios como el Corán, según los musulmanes, quiero decir. La Sharia es una invención humana que básicamente tiene su origen histórico a partir del siglo IX, o sea, 200 años después de la muerte de Mahoma. Y pues ciertamente toma inspiración del Corán, inspiración de los hadices o narraciones del profeta. Si quieren saber más de esto, vayan a los videos del sunismo. Pero se fundamenta en las interpretaciones de estas fuentes, las cuales pues fueron hechas por una gran cantidad de eruditos con una gran variedad de ideas. Y pues fundamentalmente lo que la gente entiende por Sharia o ley islámica pues es todo este aspecto legal de la religión musulmana. Ahora, en general el Islam es una religión legalista, igual que el judaísmo. Eso quiere decir que para ellos lo más importante es la ortopraxia o la práctica correcta de los rituales religiosos. Y pues para algunos musulmanes, de hecho podría decir para muchos, esta ortopraxia se extiende a aspectos de la vida que no solamente están involucrados en los rituales religiosos como el rezo, el ayuno, la peregrinación, sino también a cosas más de la vida cotidiana como qué comida se come, incluso estupideces como cómo se va al baño. En fin, o sea, mucha gente dice que la Sharia es un sistema totalizante, por no decir la palabra totalitario, y pues en cierta medida lo es. Sin embargo, pues como ya hemos hablado en el video del sunismo y también del coranismo, hay muchos musulmanes que dudan de la autenticidad de los hadices, que realmente es donde se derivan muchas de estas leyes, entre esas las más ridículas, puesto que el Corán en sí mismo, que es la base fundamental de la Sharia, supuestamente, en sí no contiene muchas leyes más allá de algunas, como por ejemplo en términos de comida, de oración, etc. Pero pues no contiene leyes específicas. Pues tiene algunos códigos también, como por ejemplo, no sé, lo del matrimonio y el divorcio, y también tiene algunas leyes, que por ejemplo la de córtele la mano al ladrón, o darle latigazos al adúltero. Eso está en el Corán y son leyes que están ahí, pero en realidad el Corán no tiene muchas leyes. Ahora, lo que yo sé que le preocupa a mucha gente en el occidente es el tema de las leyes, por ejemplo el código penal, que uno por ejemplo lo ve en Arabia Saudita y dice, no, pues si allá uno roba le cortan la mano, o si uno está casado y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio lo apedrean, o si uno es gay lo matan, o si uno deja el Islam lo matan. Todas estas cosas están codificadas supuestamente en la Sharia, y eso es cierto. Es decir, la Sharia sí, sí contempla este tipo de leyes, que como les digo, en muchos casos se originan de los hadices,
o en algunos casos incluso se llegan a salir y son básicamente interpretaciones de los textos que hacen eruditos. Por ejemplo, hay una cosa espantosa que hacía el Estado Islámico, que era, por ejemplo, que decía que a los homosexuales tocaba botarlos de lo más alto, porque supuestamente hay una narración del profeta Mahoma que decía que Dios levantó a Gomorra y la mandó al piso. Entonces, que lo mismo hay que hacer con los homosexuales, botarlos de lo más alto. Entonces, estos degenerados de Estado Islámico, por no usar palabrotas para que YouTube no me bloquee, empujaban a los homosexuales de los edificios. Eso es verdad y eso está ahí en la Sharia. Sin embargo, la Sharia, como básicamente todo en el Islam, varía también su interpretación de acuerdo a las sectas, a la ubicación geográfica y también a la persona. O sea, hay muchos eruditos que dicen, no, eso es terrible, eso no se hace. O sea, usted no sencillamente empuja a alguien sencillamente no empuja a un homosexual de un edificio porque es homosexual. O sea, eso no se puede hacer. Eso también lo creen muchos eruditos, que por lo que está haciendo el Estado Islámico está mal. Dicen que es sacar de contexto a la Sharia. En realidad simplemente es otra interpretación. Es decir, esta cosa está muy abierta a interpretaciones. Aunque pues sí, en general la Sharia suele ser muy retrógrada. Es decir, uno podría entender el miedo que la gente tiene a la Sharia. Y por eso pues hay gente que critica la Sharia y pues de hecho hay críticas a la misma Sharia dentro de los musulmanes. Véase el coranismo. Y pues muchas sectas reformistas, por ejemplo los musulmanes progresistas, los ahmadíes, e incluso dentro de los mismos grupos sunitas y chiitas hay mucha gente que dice usted no puede aplicar la Sharia en todos los contextos o sencillamente no la puede aplicar en ninguno. O sea, lo que esta gente trata de hacer es contextualizar estas leyes para tratar de mitigar los efectos más negativos que estas pueden tener, porque ellos mismos saben que también hay muchas cosas ahí que están mal. Lo que pasa es que no lo pueden decir de frente porque si no sería destruir su propia religión y su propia interpretación. Pero pues ellos también saben que no lo pueden hacer, entonces básicamente se inventaron todo el tema de la contextualización, que también es una cosa muy vieja y que viene desde los orígenes de la Sharia, de cuál fue el contexto de la revelación de la ley, de cuál fue el contexto del hadith. Es decir, o sea, usted no puede aplicar carta blanca a todas las cosas que dice la Sharia, sino básicamente específico para ciertas circunstancias y supone que hay cosas que ya no se deben aplicar. Y pues es una posición que curiosamente es la mayoritaria dentro de los musulmanes, con excepción de los salafistas y otras sectas extremistas. Pues sí quieren aplicar toda la Sharia a rajatabla. Pero pues en el occidente, la inmensa mayoría de los eruditos y de los musulmanes de a pie no les interesa aplicar la Sharia, por lo menos en su aspecto legal. Y además, otra cosa es que la Sharia, y esto hasta los más extremistas lo reconocen, la Sharia no aplica y nunca aplica a los no musulmanes. Es decir, desde la antigüedad, desde el califato, desde la época de Mahoma, los no musulmanes nunca han sido juzgados bajo la Sharia. Tanto así que su testimonio ni siquiera se considera relevante en las cortes de Sharia. Es decir, la Sharia únicamente aplica para los musulmanes, así que los que se deberían estar quejando de la Sharia son los musulmanes. Porque si un musulmán le aplica la Sharia a un no musulmán, está violando las mismas leyes de la Sharia, porque eso no se puede hacer. Entonces, pues sí, digamos que la Sharia es bastante mala, es una porquería de cosa, es una cosa muy horrible, se puede decir de esa forma. Hay maneras de mitigarla, que pues es el tema de la contextualización, pero aún así los que realmente deberían preocuparse sobre el tema de la Sharia o mejor dicho, son los musulmanes, porque a los no musulmanes bajo los mismos conceptos de la Sharia no se les puede aplicar. Entonces, ¿qué podemos sacar de lo que hablamos de la islamofobia? En sí la islamofobia pues mezcla una serie de cosas y de conceptos, desde la crítica legítima a los aspectos más negativos del Islam y de sus diferentes sectas,
como por ejemplo lo que acabamos de ver, el tema de la Sharia, a temas ya pues completamente racistas como la xenofobia. Es decir, hay un espectro de términos que cubre la islamofobia y por eso es que el término es tan debatido. Entonces básicamente los que argumentan a favor de penalizar la islamofobia como se penaliza el antisemitismo en muchos países como una forma de discriminación y crimen de odio, básicamente lo justifican esto es verdad, por el auge en la persecución y ataques contra los musulmanes en Europa y en Estados Unidos, que pues vimos atentados contra mezquitas, bueno, crímenes de odio, en fin, discriminación laboral, en el caso ya de leyes que por ejemplo restringen que las mujeres se pongan el velo, o que prohíben a los empleados ayunar en el Ramadán. Es decir, esto es discriminación religiosa y pues esa vaina se clasifica dentro de la lista de crímenes de odio. Y eso es cierto. Sin embargo, los proponentes de la defensa de la islamofobia, o sea, los que creen que es una realidad, también dicen que criticar la religión musulmana y ofender al profeta y atacar a la Sharia es islamofobia. Y pues como vimos, no lo es. O sea, la crítica legítima de la religión también es un derecho humano en el occidente. Lo hacen con el cristianismo, lo hacen con el judaísmo, lo hacen con todas las religiones, entonces el Islam no puede prohibir esto también. Es decir, los occidentales están en todo su derecho de criticar a la religión musulmana. Incluso están en el derecho de ofender a la religión musulmana. Esto está tipificado también en las leyes. Usted podrá estar de acuerdo o no, pero eso está en las leyes. Yo particularmente estoy de acuerdo porque creo que la crítica legítima, por ejemplo, a las barbaridades de la Sharia es necesaria. Pero pues creo que también tiene que hacerse en un marco de respeto. O sea, yo siempre he creído que uno puede tener un sano debate con el otro siempre que exista un respeto. Creo que por eso es que la polarización hoy día está tan mal, porque la gente ya sencillamente no se respeta. Es por eso. En fin, volviendo al tema, y pues obviamente los opositores de la idea de la islamofobia dicen, no, es que la islamofobia no existe y es una manera de censurar el debate en torno al Islam. Y pues sí, tiene algo de cierto, pero pues también hay una discriminación religiosa en contra de los musulmanes. Es decir, porque yo puedo no estar de acuerdo con sus prácticas o sus creencias, pero bajo la ley yo tengo la obligación de no discriminarlos. Esa es la obligación, de respetar al otro en la diferencia, así no me agrade. O sea, si yo soy un empleador, yo no puedo discriminar a alguien por llevar el velo. Eso es contra la ley y pues eso me parece justo, porque pues son sus creencias personales. En otras palabras, yo creo que para el tema del debate de la islamofobia deberíamos separar, básicamente deberíamos eliminar esa palabra, que es lo que está haciendo mucha gente como en la posición intermedia, que es en la que yo me ubico, y básicamente partirla en sus componentes, que es lo que acabamos de ver. Por un lado, el componente xenofóbico racista, y por otro lado, el componente de la crítica al Islam. Creo pues que cosas que aplican y que se tipifican dentro de la discriminación de xenofobia, como por ejemplo prohibición de portar símbolos religiosos. Ya lo escribo en azul porque no sé. Sí, no sé muy bien. Como la prohibición
símbolos religiosos. Por ejemplo, esto se tipifica o crímenes de odio, que por ejemplo son ataques a mezquitas, o que uno es una mujer musulmana y le rapan el pañuelo de la cabeza. Ese tipo de cosas están acá. Ahora, la crítica al Islam pues viene obviamente críticas al Corán, a Mahoma, al mismo comportamiento de los musulmanes, a la Sharia, hasta la creencia en Dios también se podría considerar una crítica. Y pues estas críticas también se dan al interior mismo de la religión. Ahora, ¿por qué muchos musulmanes se sienten agredidos en a nivel personal cuando se les critica su religión? Muchos dicen que es por el tema del colonialismo, que porque básicamente las críticas al Islam vienen del colonialismo, del orientalismo, y que lo que tratan de hacer es pintarlos como si ellos fueran bárbaros, salvajes e incivilizados. Pues digamos que sí, muchas críticas al Islam vienen también desde una perspectiva orientalista, y digamos que hasta cierto punto uno podría establecer una relación entre estos dos, porque la hay. O sea, muchos de los grandes críticos del Islam pues son gente que también son bastante racistas y no les gustan los musulmanes. Digamos que hay una reciprocidad, o sea, tampoco se puede negar que hay una reciprocidad entre ambos. Pero, es decir, esto, la crítica, no puede ser censurada. Esto, por otra parte, sí. Ahora, es como por ejemplo el debate sobre la crítica a Israel y el antisemitismo, que muchos argumentan que criticar a Israel es antisemita, otros que no. Ciertamente hay crítica a Israel que es antisemita. Y pues digamos que también hay una extraña link entre los dos, o sea, no son indisociables, pero pues eso no implica que no se pueda criticar a Israel desde una perspectiva objetiva. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer para romper esta dicotomía es, en el caso de los no musulmanes, principalmente de los eruditos, es alejarse un poco del orientalismo y pues también reconocer que el Islam es una cosa muy diversa. Y que pues sí, ciertamente hay unas críticas que son aplicables al Islam, pero también hay que entender que el Islam tiene una diversidad interna increíble, así los mismos musulmanes curiosamente quieran esconderla, y pues es a partir de esa diversidad interna que uno puede establecer un debate en torno al Islam. Y pues de la parte de los musulmanes entender que no toda la crítica a su religión viene malintencionada hacia ellos, sino que también tienen que entender que su religión tiene aspectos negativos, o la interpretación que siguen tiene aspectos negativos, y pues eso también tiene que permitir que haya un debate más abierto. Es decir, ¿cómo resolvemos este problema? La crítica del Islam se tiene que hacer, eso es fundamental. La crítica de la religión se tiene que hacer para que las cosas mejoren. Pero para que haya una real crítica, tienen que haber voces que representen toda la diversidad del Islam en este debate, así como aquellos que se oponen, porque eso es un debate constructivo. Lo que pasa es que ahora el debate sencillamente se está limitando a atacar al otro y a decir básicamente lo que uno piensa del otro, bien sea con o sin bases, pero sin tener la decencia de escuchar al otro. Y eso es fundamental para que haya un debate. O sea, lo que tiene que haber para resolver todos estos problemas es un debate abierto, honesto y transparente. Que pues lamentablemente, y esto es un problema general en la sociedad de ahora, debido a la polarización ya los debates no existen. Tiene que haber un debate. Esto es muy importante para solucionar el problema de la islamofobia. Bueno, espero que les haya gustado este video. Por favor suscríbanse a mi canal y dejen sus comentarios abajo.
para ver qué tema podemos tratar en el próximo video. Hasta aquí Charles Martel, nos vemos en próximas ocasiones.